Señora Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno de Asturias, ¿es una prioridad de su Gobierno impulsar la cooficialidad lingüística en nuestra comunidad autónoma? Yo le pediría, ya que le gustan las preguntas diáfanas, que la respuesta lo fuera igualmente. Y del acero hablamos usted y yo otro día. Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. Señora diputada, las prioridades de mi Gobierno están recogidas en mi discurso de investidura y en ellas no se incluirá la cooficialidad del asturiano. Gracias, señor presidente. Señora Fernández, está en el uso de la palabra. Bien, le agradezco la concreción de la respuesta. Y verán ustedes, señorías, formulábamos esta pregunta porque desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, se han producido una serie de acontecimientos recientes, se han producido unas actuaciones, se han producido unas declaraciones o, si usted prefiere, se han producido unos compromisos que a nosotros nos parecieron inquietantes. Y como este es el momento donde tenemos la oportunidad de formular la pregunta a quien de momento preside el Gobierno en Asturias, nos parecía que era interesantísimo obtener de usted una respuesta abierta. Y lo decimos porque, dentro, por supuesto, del respeto que nos merece la libertad de expresión, que nos la merece toda, el consejero en la materia hizo en varias ocasiones declaraciones acerca de la cooficialidad lingüística en Asturias como un objetivo en sí mismo. Sus socios de Gobierno, los comunistas, han tratado por la portilla de introducir una cooficialidad, entre comillas, que ni existe amparo legal ni tampoco existe amparo estatutario. Pero es que, claro, están sucediendo cosas muy curiosas en España y aquí se han referido otros portavoces con anterioridad. Algunos pretenden, en acuerdos sellados, modificar la Constitución sin tener votos para modificarla. Y a lo mejor los comunistas pretenden modificar el Estatuto de Autonomía de Asturias sin tener los votos suficientes para modificar ese estatuto. Y yo quiero decir, porque creo que es justo también hacer esa invocación, que seguramente cuando la señora portavoz adjunta del Grupo Comunista no vivía ni siquiera en Asturias, y de ahí seguramente sus dificultades a la hora de esbozar alguna frasecita en bable asturiano, hubo una persona y un gobierno. La persona fue el portavoz del entonces Partido Asturianista, señor Joan José Sánchez Vicente, quien estableció como compromiso el desarrollo reglamentario que establece nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 4. Y un gobierno que ni era comunista ni era socialista, un gobierno del Partido Popular, en uso de su mayoría parlamentaria, articuló aquel desarrollo y hoy ese texto todavía está en vigor, que es el texto que promociona el uso y garantiza del bable asturiano. Pero es que, claro, los comunistas hablan de la cooficialidad, es decir, que en Asturias exista la posibilidad que existe en Cataluña o que existe en Galicia, de que el castellano y el bable asturiano sean ambivalentes. Y nosotros, y lo quiero decir con toda claridad, porque usted sabe que a mí me gusta bastante la claridad, a usted en ocasiones, a mí me gusta bastante la claridad. El Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular es contrario, abiertamente y sin paliativos, a la cooficialidad del castellano y del asturiano. Y cuando decía que había habido algunas actuaciones un tanto inquietantes o preocupantes para nosotros, una de ellas es el objetivo que también manifestó el consejero de la creación de la especialidad.
Y claro, es que la especialidad del asturiano causa necesariamente de que exista una cooficialidad. Y si no existe cooficialidad, por muchas reuniones que mantenga el consejero, no se podrá crear la especialidad. Y nos inquieta también mucho que hablen ustedes del bable asturiano como lengua vehicular. Nos inquieta porque no es posible, porque no tiene amparo legal ninguno. Y, desde luego, nos parece muy oportuno en esta materia y en otras muchas que se respete desde un Parlamento los usos y costumbres, pero también el Estatuto de Autonomía y también el reglamento que tenemos en vigor. Por todas esas razones, desde luego, nadie en este Parlamento encontrará el amparo del Grupo Parlamentario Popular para, en base a una especie de consenso, tratar de eludir lo que dice el reglamento. Los consensos son para otras cosas, pero no para eludir lo que dice el reglamento y lo que establece con nitidez el Estatuto de Autonomía de Asturias. Pero, insisto y termino, la única pieza legal que existe en nuestra comunidad autónoma de amparo del uso del bable asturiano y de su desarrollo dentro de los límites que establece la propia ley no la propiciaron ni los comunistas, ni los socialistas y los demás. Bueno, el señor de Ciudadanos estaba en el PSOE, pero, en fin, ninguno de los otros grupos parlamentarios. Y esto es lo que nosotros vamos a defender, desde luego, a rajatabla. Gracias, señora.